Y aquí estamos de vuelta. Esta es la tarde de los protagonistas. Estamos en radioemociones.com. Estamos en redes sociales, en Facebook, Radio Emociones, en Instagram, Radio Emociones 2016, en Twitter, @Remociones 2016. Estamos allí con Hernán Jagger, Susana Salerno y sus invitados que son hermosos, imperdibles. Ahí está, adelante Hernán. Bueno, muchísimas gracias. Aquí seguimos en Los Protagonistas, día y, bueno, no horario, pero sí día especial, ¿sí? Así que bueno. Bueno, muy bien. Hablábamos recién con Gustav Wilhelm, hablamos del Festival de Cine Alemán y les dije que la próxima entrevista que teníamos era una entrevista muy particular, porque la verdad que la película es muy particular, el documental es muy particular, y a mí realmente, cuando la vi, lo digo como espectador, obviamente, no soy el especialista, la especialista Susana Salerno, pero a mí realmente fue un documental que me llegó al alma. Además, quiero decir la verdad, tengo unos cuantos años, pero la verdad que había ciertas cosas que no recordaba yo, ¿sí? De Ramón Navarro. Bueno, ¿por qué hablo de Ramón Navarro? Lo dije antes de la pausa musical. Vamos a hablar con Silvia Majul. Ella dirigió Un pueblo hecho canción, una película precisamente basada en Ramón Navarro. ¿Cómo estás, Silvia? Hernán Jagger aquí te saluda de Los Protagonistas en radioemociones.com. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bueno, ahí me quedó la curiosidad también de saber qué le pareció a Susana. Ahí me dijiste vos que te gustó. Ella es como muy misteriosa, pero sí, yo no voy a hablar por ella, pero sí, me comentó que le gustó y mucho, le gustó y mucho. Ahora seguramente va a participar en la nota. Lo primero, Silvia, es preguntarte por qué una película sobre Ramón Navarro. Bueno, miren, yo les cuento, yo vengo del ámbito de estudiar una carrera de periodismo en Córdoba y empezar a ejercer desde el ámbito de la prensa. Yo siempre hice prensa, trabajé con un montón de artistas de música popular. En una de esas que estaba trabajando un disco de Ramón Navarro, compositor de La Rioja, se estaba haciendo la película de Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica, y ya se habían empezado a hacer algunos trabajos documentales de referentes de la música popular. Entonces, en una de esas acompañadas a notas a Ramón Navarro le pregunto, qué lindo sería hacer un documental suyo. No, me dijo, un no más grande que una casa, me dijo. Porque le daba pudor, porque él iba a tener un documental, bla, bla, o sea, como que le daba mucho pudor. Y después, entre esas notas que iban y venían, que una campaña de prensa más o menos dura 2 meses, un día me comenta que en el pueblo de él, de Chuquis, donde se crió, porque él nació en La Rioja y Chuquis debe quedar a unos 80, 100 kilómetros de La Rioja capital. Ahí iba a pasar todos sus veranos, imagínense, qué sé yo, hace 70 años, ir a 80 kilómetros con los colchones, con las ollas y con todas esas cosas para pasar a una casita de campo de un pueblito, era todo un mundo para los niños, ¿no? Entonces él se cría ahí. Él empieza a moldearse, porque bueno, a nosotros nos moldea el paisaje que nos rodea. Entonces, ese pueblo de 1000 habitantes tendrá más o menos, Chuquis, que queda a 80 kilómetros de La Rioja, decide por voto hacer una elección. Bueno, queridos pueblos, me imagino que habrán pasado con el autoparlante diciéndole que iban a votar, sí. Y las clases que no tenían nombre hasta ese momento querían que tuviese el nombre de canciones, y todas de Ramón Navarro, y que solamente se iba a llevar a cabo si estaba todo el mundo de acuerdo, el 100%. Si había una sola persona que no estuviese de acuerdo, unas elecciones bravas, si hubiese una sola persona que no estuviese de acuerdo, directamente no se iba a hacer. Y el 100% estuvo de acuerdo. Así que imagínate lo emocionante para Ramón Navarro saber que hasta la última persona del pueblo que capaz que ni lo conoce a él o escuchó su música estaba de acuerdo. Entonces, hasta ahora sigue siendo, eso fue en el 2014 cuando Ramón Navarro cumplió 80 años y la gente del pueblo decidió regalarle, poniéndole el nombre de las canciones. Y ahí es cuando yo le digo a Ramón, bueno, Ramón, eso hay que filmarlo,
porque a la gente del pueblo le tenemos que devolver como una atención, ¿no? Como un audiovisual. Y bueno, y de a poco lo fui como engañando muy, muy amorosamente, y le dije, bueno, ya tenemos una película de un pueblo y contamos un poquito de su historia, además de que ese pueblo mágico decide ponerle, porque es cierto, todavía es el único caso, o sea, ustedes conocen, y él dice, qué lindo que sería que en Buenos Aires, no sé, exista una calle que se llame El Día que Me Quieras, por ejemplo. Te espero en la calle El Día que Me Quieras y Malena. Entonces, él dice siempre eso, ¿no? Que sería muy lindo el nombre de canciones de algunas calles. Y bueno, hasta ahora el único caso, decidimos filmarlo, eso en el 2014, y empecé al revés, claro, como vengo del ámbito de la prensa, lo que primero hice es registrar, grabarle 2 reportajes a Ramón, y después a partir de que filmé, empecé a construir el guión. Y a partir de ahí me presenté en el Inca, o sea, fue el proceso al revés, ¿no? Se entiende, claro, que fue al revés. Sí, perfecto. Sí, o sea, recordémosle a la gente, Silvia, que el proceso al revés es porque primero se presenta el proyecto en el Inca, ¿no es cierto? Y demás, y después se consigue el financiamiento y después se realiza el trabajo. Vos arrancaste al revés. En mi caso arranqué al revés, y cuando arrancas al revés, bueno, era mi primer trabajo que presentaba en el Inca, entonces yo dije, bueno, por lo menos pido, aunque sea el aval o el apoyo para que me den unas salas de cine. Y así fue, me lo aprobaron, me lo aprobaron artísticamente, si vale el término, ¿no? Entre comillas, como postproducción. Se estrenó primero en La Rioja, en un festival de cine que hay de cortometraje que se estrenó un 7 de septiembre del 2017 y se estrenó un 7 de diciembre del 2017 en la Sala Gomón. Pero entre el 7 de septiembre y el 7 de diciembre recorrió como 10 provincias, así que me encantó porque primero anduvo por el norte, ¿viste? Y después anduvo acá. Y ahí lo que intento, fue muy difícil el trabajo porque así como a vos te pasa que decís, uy, cosas que no recordaba, Ramón Navarro es un referente de la música folclórica, le digamos a la audiencia, que no es Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Atahualpa Yupanqui, ha sido más conocido como compositor, es más compositor que cantautor. Entonces por ahí la gente no lo conoce, pero si yo nombro alguna de las canciones, a la gente sí le suena. Entonces, para mí era un mayor desafío contarle a la gente cómo es la vida de un compositor, cómo componés, cómo te inspirás. Es muy interesante, Silvia, lo que planteas en el documental. Hay que recordar a la gente que fue nada más y nada menos Ramón Navarro que integrante de los Quillahuasi. Los Quillahuasi, claro, fue uno de los grupos emblemáticos, ¿no es cierto? Un grupo además que recorrió el mundo, ¿no? Claro, sí, Atahualpa Yupanqui, a lo mismo que le pasó a él, Atahualpa, con Edith Piaf. Edith Piaf decía, bueno, ahora los dejo con Atahualpa Yupanqui. Ella cantaba primero, después lo dejaba con Donata. Y Atahualpa hacía lo mismo. Atahualpa cantaba, claro, cuando yo era conocido en Francia, y después decía, los dejo con los Quillahuasi. Entonces Ramón Navarro solamente tuvo 10 años en los Quillahuasi, y sin embargo, él compone desde que tenía 20 años. Entonces tiene en la actualidad casi 90, y le han grabado millones de personas. O sea, cuando uno estudia guitarra o cualquier músico con el que hablas de distintos lugares de Latinoamérica inclusive, todo el mundo conoce Coplas del Valle, o todo el mundo alguna vez cantó Mi Pueblo Azul, o algunas de esas canciones de él. Entonces es como conocido en el medio, diríamos. Pero a mí me gustaba visibilizar, viste que en una película documental no se puede contar todo, visibilizar más que todo cómo se teje un compositor, cómo a Ramón lo atravesó la vida de algunos personajes de ese pueblo y hacen que uno componga. Entonces me parece que ese pueblo puede ser el pueblo, cualquier pueblo donde uno nació, donde uno se acarenció, y es también un incentivo para cualquier joven para que mire a sus vecinos y pueda construir una historia a partir de los vecinos. Eso lo pensé mucho, pensé en tantos pueblos de Latinoamérica, del mundo, y que estamos llenos de historia, estamos tejidos de historia, nosotros nos hacemos de la historia de los demás. Entonces era contar un poquito quién es Ramón, pero también contar un poco el pueblo, cómo se teje un compositor, cómo compone, cómo hace. Ustedes ven que cuenta la historia de un par de personajes de algunas zambas de él, qué hacían, a qué se dedicaban.
y me gustó poder aportarle al trabajo documental una pintura de una pintora, Patricia Bayay, contar un poquito de que La Rioja es una de las pocas provincias del país que tiene cantata, que la hizo con un escritor que tiene 90 y pico de años, que es David Gatica, y una de las cosas que algunos me hicieron la observación es que yo no puse el nombre de algunos músicos que cantan las canciones de Navarro, porque siempre pienso en esa frase que decía Tejada Gómez o Atahualpa, que era lindo ser anónimo y andar por ahí, entonces los pueblos anónimos, y acá el personaje era el pueblo. En realidad es contar sobre Ramón Navarro, pero el protagonista principal es el pueblo que decide hacer eso tan lindo con un músico de su lugar, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Creo que has hecho una descripción, Silvia, realmente puntillosa y maravillosa con respecto al documental. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. No sé si alguien alguna vez te la... Sí, espera, un segundito. Sí, tiene dale. muchas desprolijidades, porque yo lo hice con estudiantes de cine que ahora están recibidas, ahora hay una que está trabajando con Lucrecia Martel, todo. Digo que tiene muchas desprolijidades típicas de una ópera prima, ¿no? Pero bueno, le puse mucho cariño. Sí, la verdad, la verdad que no se notan. Y con respecto a la pregunta que te quería hacer, y vos hablabas de nombres y de participantes y demás, a mí no se me escapa que al principio del documental aparece Lucio Navarro. Lucio Navarro fue integrante del Huerque Mapu. ¿Eso lo hiciste con alguna intencionalidad en especial? A ver, ¿lo podés contestar o no? Mirá, sos el primero... Yo soy historiador, debo decírtelo. Entonces, bueno, y tengo unos cuantos años y sé de qué estamos hablando. Entonces, por eso, si vos lo querés contar, lo contás. Ayer fue casualmente. ¿Unos cuántos años? Tenés 50 años. Bueno, pero me emociona que me lo pregunte. Me emociona que me lo pregunte, porque es la primera vez que me preguntan eso. Y yo la verdad es que lo hice con toda la intencionalidad. Gracias por preguntármelo y gracias por permitirme contarte el porqué. Lucio, que es el único hermano músico ahí que cuenta, para mí, ¿sabes qué? Siempre, bueno, cuando yo fui a filmar, empiezo a estudiar guión, hago cursos de guión y todo eso para ver cómo hacía la película. Tampoco es que filmé y después hice un guión de la nada, ¿no? Entonces, bueno, me enseñaron que alguien tenía que presentarlo. Entonces yo dije, no, Ramón no, viste, nada. Estuve como un año indagando quién lo presentaba. Y se me ocurrió justamente Lucio, muy bien, porque claro, Lucio fue integrante de Huerque Mapu. Hacía poquito había salido un libro que se llama El fusil y la canción, creo que lo escribió Tamara, y nada, yo recuerdo que me contaban, porque no vivía en Buenos Aires, de que Huerque Mapu llenaba 3 Luna Park seguidos, ¿viste? Y me pareció muy interesante que la gente sepa que Ramón Navarro era hermano de Lucio Navarro, integrante de Huerque Mapu, porque también hay una generación de músicos, de gente que conoce a Huerque Mapu y no conoce a Navarro. No se puede conocer todo. Entonces hubo una cosa ahí a propósito, una cosa... porque estamos en Chuquis, que queda al lado de Anillacu, estamos en La Rioja, hay todo un mensaje que yo quiero dejar como para que se note que no hay que generalizar, que no son todos los compositores, no son todas las provincias iguales, no se forman todos iguales. Me refiero a que Ramón Navarro, como ustedes verán, y como Lucio, son gente muy comprometida, gente que ha peleado mucho contra la megaminería, ahí mismo en La Rioja. Entonces, yo quería dejar como en claro a través de eso que vos observaste, de que no es casual que haya sido Lucio. Es más, hice otro viaje para que exclusivamente grabarlo a él. A mí me quedó claro, espero que bueno, a muchos no, y a aquellos que no les haya quedado claro, vamos a recordar que Lucio Navarro fue parte de Huerque Mapu. Huerque Mapu presentó hace muchísimos años, estamos hablando de 1974, la cantata Montoneros, ¿sí? Que se estrenó en Luna Park, claro. ¿sí? Y nada más y nada menos que con un coro de 50 personas. Ayer se celebró, se conmemoró, se puede ver como uno lo puede
o como lo quiera ver, se celebró el Día del Montonero, ¿sí? 7 de septiembre. Te quería hacer una referencia precisamente a eso. Te agradezco muchísimo porque uno a través de una película, de un documental, puede contar la parte que los demás quieren escuchar, la parte linda, la parte pintoresca de la música folclórica, pero también quise contar esa parte comprometida, eso que se había tejido, porque Ramón Navarro aparece en los Quillaguás y por ahí la gente recuerda 2 o 3 cosas, pero también de dónde viene, de qué familia, quién es el hermano, todas esas cosas que tejen a uno, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Silvia, te va a saludar Susana Salerno, que seguramente te quiere hacer una pregunta. No quería dejar de puntualizar y de señalar esto porque... Sí, no, pero lo que pasa es que esto tiene mucho que ver con, de alguna forma, cómo abrí el programa hoy. Te lo hago pero muy recontra resumido con el tema de los anticuarentena, etcétera, etcétera. Y digo que es bueno estudiar, es bueno pasar, ¿no es cierto?, tratar de leer, tratar de enterarse, tratar por lo menos de conocer un poco de dónde venimos, y creo que Silvia, con su documental, Un pueblo hecho canción, una película sobre Ramón Navarro, nos acerca un poco a eso que me parece que tenemos que tratar todos los días, me incluyo, ¿sí? De tratar de ahondar más un poco en nuestra historia y no hacerle caso a tantos que hablan sin saber, ¿no? ¿Vio? En el famoso hablemos sin saber. Salerno la escucho y la está escuchando Silvia Majul. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes nuevamente, Silvia. Jagger no es tan grande, tiene 50 años, aclaro, porque él, bueno, así que no es tan grande. A veces parece grande porque la verdad que sabe un montón. Pero, bueno, bellísima la película que, bueno, retratás la vida de este cantautor, bueno, que ya estamos hablando, ¿no? De Ramón Navarro. A mí una de las cosas justo que te iba a preguntar que me llamó la atención y dije, quedamos medio sin saber mucho aquellos que no conocemos ciertas figuras, eso, la falta de nombres cuando aparecen, ¿no?, distintos personajes, eso me tocó un poquito porque digo, que acá falta esto, porque hay mucha gente, porque la película es muy didáctica y tiene como mucho como para que la gente conozca a este personaje, que conozca una cultura, bueno, la música, una serie de situaciones, y por ende me sacan esa parte, es como que ahí dije, qué lástima. Lo que pasa es que la mayoría no es conocido, y yo no quería que sea como un documental, quería que sea como esa cuestión de cuentito, y que los artistas que cantan en un momento son parte del pueblo y son anónimos. Entonces, por eso, sí, yo lo pensé mucho y de muchísimos comentarios que recibí, bueno, te puedo decir que de 20, 2 me decían eso. Y siempre digo, uy, bueno, cuando vaya al extranjero, cuando pasen unos años, cuando saque el DVD, le voy a poner los nombres. Pero en realidad era eso, era destacar a Ramón, porque es compositor y no estamos hablando de Horacio Guaraní o de una figura súper popular, ¿viste? Entonces era como poner de relieve a él, porque también es una provincia que es la única provincia a nivel folclórico, a nivel musical. Vos fíjate que ahí los diaguitas transmitieron lo que era la cultura de la chaya, y eso no se celebra en ninguna de las otras 23 provincias del país. Es en el único lugar donde se celebra el carnaval tirando harina. Eso se conserva, es uno de los carnavales más genuinos que hay del país. Y eso tampoco como que no daba mucho a explicarlo. Lo traté de contar de la mejor manera posible, mostrando a la gente cómo disfruta el carnaval, pero es también, hay tantas cosas por aprender y por seguir ahondando, es hermoso, pero bueno, dejo la gente con las ganas de conocer La Rioja y conocer los carnavales del norte. Ahora, por ejemplo, estamos filmando la de Daniel Toro. Así que
a esa Hernán le va a encantar. Sí, seguro. Hernán, a mí también, porque a mí me gusta muchísimo el folclore, así que también. Bueno, Daniel Toro tiene una historia muy particular porque él sale Revelación, que era como consagración en Cosquín en el 67, y en el 77, escuchen, él tiene un cáncer de garganta y le hace una mala praxis y queda sin voz. O sea, solamente tuvo 10 años en los escenarios, de lo cual después tuvo muchas más praxis, o sea, tuvo muchas operaciones, y es el autor de Cuando tenga la tierra, que el año pasado se utilizó ese tema en Los dos papas, es el autor de Cristo americano dedicado al Che Guevara, es el autor también de Samba para olvidarte, la samba más cantada de los últimos tiempos. Entonces, también, y él prácticamente es una persona hoy en día casi muda. Entonces, imagínense que se quedó sin voz en el año 76. O sea, más psicólogos no necesito para saber por qué se quedó sin voz justo en esa época, ¿no? Y componiendo esas canciones. Entonces, ahora estoy en esa parte donde también se disfrutó mucho del tema del carnaval, todo eso, pero también hay otra América ahí, en Salta, llena también de contradicciones y llena de preguntas. Hoy leía una frase de Bustracio Ortiz que decía: soy un mar lleno de preguntas, y nosotros los argentinos estamos, ojalá, o sea, estén vivas esas preguntas diariamente, nos podamos contestar, pero tenemos una historia tan rica de la música popular y que todavía no estamos, ¿cómo se puede decir? Y la desconocemos porque tendemos todo el tiempo a matar el pasado. No, lo pasado es viejo. Yo tengo un hijo que estudia historia, Hernán, tiene va a cumplir 24 años, y está 8 horas diarias estudiando historia. Y él le cuesta mucho vincularse y tener amigos porque, claro, todos sus amigos están todo el tiempo, no, eso es viejo, no, eso es pasado. Y nosotros tenemos que aprender, como hacían los indios, a respetar a nuestros mayores y respetar nuestro pasado, porque si no lo respetamos el pasado, volvemos a cometer los errores del futuro. Absolutamente. Totalmente cierto. Perdón, Salerno. No, está bien. ¿Cómo fue el acompañamiento de la gente? Porque supongo que cuando ustedes estaban filmando revolucionaron el lugar, ¿no? La zona. ¿Cómo fue el acompañamiento de toda la gente ahí? Al principio nos pasaba que, viste, como es en todos lugares, que ven un par de porteños, por más que nosotros no éramos porteños, había una salteña, qué sé yo, un mendocino, pero de pronto, viste, como que nos miraban así como bichos raros, viste, porque uno tiene siempre la gente que es del interior, yo digo 3 veces el interior, viste, te miran así, pero lo que sí te puedo contar era como que miraban nomás, a ver qué va a hacer esta persona, esta gente. Pero lo que fue, siempre me acuerdo con mucha emoción, el comentario de las señoras que vinieron de Chuquis. Hay una asociación de chuqueñas que vinieron al estreno el 7 de septiembre y después acá en Buenos Aires. Ay, ver a mi Chuquis ahí, verlo a Navarro. Y lo que me pasó mucho con chicos jóvenes que estudian música y que por ahí escucharon, es como vos decirte, bueno, escuchaste Samba Mi Esperanza, escuchaste Coplas del Valle, y verlo a él, y ver sobre todo a un folclorista con un pensamiento tan joven, ¿no? Con un pensamiento tan esperanzador, con un pensamiento tan joven. Entonces, eso la gente de Chuquis, su familia, el pueblo, La Rioja, es como que permanentemente nos lo agradece que hayamos cuidado la imagen de Navarro, la imagen de La Rioja, como eso que dice Hernán, estas cosas que uno puede contar a través del lenguaje del cine que están entredichas, como el hecho de que aparezca Lucio. Yo le dije, Lucio, vos decías hasta que decís que integraste los Huarque Mapu, o sea, tiene que, ¿entendés? Así, o sea, él tenía que decir, eso en el guión estaba hecho, vos tenés que decir, acá estoy viendo fotos, Huarque Mapu. Entonces, para mí eso era muy, muy importante. También, como había cosas que dudé mucho, como cuando Ramón cuenta que
que en su patio su papá tenía un cocodrilo y que venían muchos músicos, entonces Ramón decía, uy, la gente que es protectora de los animales se va a enojar. Le digo, bueno, Ramón, esto sucedió hace 70 años, era toda una inocencia alrededor, digo, no había otra conciencia, la conciencia va mutando y ojalá vaya mutando para mejor, ¿no? Entonces había como cosas que nosotros, que él me la preguntaba, uy, pero se enojará esto, si esto, o por ejemplo, justo que estábamos filmando, a ustedes que les gusta la historia, hablar de estos temas, justo que estábamos filmando en la mitad de la filmación, o sea, entre el 2014 y el 2015, que terminamos de cerrarla, después demoramos 2 años, aparece el nieto 121, que es sobrino de Ariel Ferraro, y nosotros, y Ramón Navarro me había dicho, no puede faltar Ariel Ferraro. Y Ariel Ferraro porque es un coautor que compuso con él Samba del Cercador, que dice, ojalá que el hijo no me salga chero para que no sepa lo que yo no olvidé. O sea, para que el hijo no sufra lo que él sufre hasta el día de hoy. Y aparece el nieto 121, entonces se fueron dando ciertas características que hicieron que saliera una cosa donde se mostrara no solamente la parte rica y musical de nuestra música popular, sino la parte comprometida. Bueno, muchísimas gracias por la película, invitamos a todos que la vean, porque no solo que es un canto a la vida, sino que también aprendes. Bueno, muchísimas gracias, estemos en contacto. Ahora estamos rodando ya para el 2021 poder estrenar El Nombrador, una película sobre Daniel Toro. Así que estamos muy, muy contentos tratando de homenajear a estos referentes en vida, ¿no? Me parece que antes que se nos vayan es emocionante poder dejarle y también hacer un relevamiento de todo material audiovisual que se perdió tanto en la Argentina y que a través de estos documentales, bueno, vamos rescatando de a poquito. Saludo a Hernán, saludo a Susana, muchísimas gracias por el espacio, está ahí en cine.ar, así que, sí. Bueno, espero la puedan ver. No, absolutamente, Silvia, yo agradecerte simplemente por haber hecho esta película, por, el proyecto sobre Daniel Toro, y, invitar a la gente en Cinear Play, ahí están en la plataforma, que además es muy recomendable, nosotros lo recomendamos siempre, se puede ver muchísimo cine, y voy a poner en palabras muy brevemente antes de cerrar la nota, algo que ya le he comentado a muchísimos documentalistas, no sos vos la excepción, ¿no? Qué grandes y qué buenos documentalistas que tenemos en la Argentina, ¿no? Qué buenos cineastas y qué buenos, porque lo que vos hacés con esta película es, además la fotografía es excelente, realmente es maravilloso, es un viaje al pasado, un volver a vivir también lo que estamos viviendo, un montón de cosas, la verdad es mueve mucha fibra íntima, esa es la palabra, mucha fibra íntima. Así que, Silvia, un beso muy grande, muchas gracias. Gracias. Estamos, por supuesto. Silvia Majul, señores, directora de Un Pueblo Hecho Canción, una película sobre Ramón Navarro, la verdad, altamente recomendable.